FM, tu música, tu voz, tu radio. 98.5 FM, UNL Radio. Inspírate, cree y transforma. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Y muy bien, gracias. Continuamos con más de UNL Noticias en UNL Radio 98.5 y les decía al inicio de esta programación, hoy también hablaremos de poesía porque mañana es el Día Mundial de la Poesía y qué más que hablar con gente que es experta en la materia, que ha podido incluso en su formación salir de Loja, estar en otros países, pisar el continente europeo, formarse en ese sentido. Y me refiero también ya a quienes nos acompañan. En primera instancia me acompaña el maestro Paul Chimbo, que es profesor de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Y también, ¿por qué no?, referirnos y hablar de quienes se están formando actualmente en la Universidad Nacional de Loja. Me refiero a Abigail Arias, ella es estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. En este Día Mundial de la Poesía, en este arte tan bonito, tan cautivador, qué más que conversar con ellos ya tras micrófonos. Antes de iniciar esta entrevista íbamos conversando un poquito, pero sí, darles la cordial bienvenida, maestro Paul, Abigail, qué gusto tenerlos por acá. Mañana específicamente, no solo el Pauca de Raimi, como lo decíamos, también tenemos el Día Mundial de la Poesía. Y qué bonito, mire, usted se recuerda el Día Mundial de la Poesía, usted que es ese poeta empedernido, pero también recuerda que tenemos fiestas de la cosmovisión andina. Maestro Paul, qué gusto tenerlo por acá en la radio, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, la verdad, y muchas gracias porque desde la universidad y desde estos espacios de comunicación nosotros podamos compartir algunas ideas y experiencias en torno a la palabra escrita que busca teorizar y explicar algo muy grande que es la poesía. Abigail, qué gusto también tenerte por acá como estudiante. ¿Qué tal? ¿Has venido antes a la radio? ¿Qué tal te parece la radio? Buenos días. Sí, me he encontrado aquí ya en las anteriores ocasiones, unas 2. Siempre bienvenida, a las puertas abiertas. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Mañana, Día Mundial de la Poesía, maestro Paul. Esto, no sé, siempre hay que romper las incógnitas y a veces algunos falta de conocimiento. Hablo desde la ignorancia. ¿Este día nace de dónde? ¿Tiene alguna celebración? ¿Hay alguna tradición detrás del Día Mundial de la Poesía? Bueno, la poesía arranca desde el Big Bang, es como algo extraordinario, pero ya en cuestión histórica aparece en 1999 declarada por la UNESCO como una forma de integrar y de expresar las sensibilidades en todas las culturas y en todas las lenguas. Ay, qué bonito, o sea, usted ha venido estudiando muy bien la lección. Sí. Ahora, la poesía, ¿cómo la entendemos? ¿Cuál es el sentir? A veces hablan de poesías y dices, o te ves netamente en versos, pero detrás, desde la conceptualización misma, ¿qué es la poesía, maestro? Es algo que no puedo definir, yo creo que nadie puede definir con exactitud la poesía. Quizá el poema sea más fácil de definir, pero la poesía es algo extraordinariamente inalcanzable. Ni el mejor poeta ni la mejor lengua pueden como abarcar. Me gusta como decir la expresión que la poesía es como si te golpearas la cabeza muy fuerte contra una pared y esa sensación que aparece allí, esa es la poesía en su estado más puro, más salvaje. Es extrañísima, es una vorágine de pensamientos, de sensaciones, de emociones, de temores que abarca no solamente lo material, sino también lo inmaterial. Es todo un cúmulo que está rebosante en el espacio. Yo lo decía, y hablo desde la ausencia del conocimiento, Abigail. La poesía es solo versos, se lo puede ver así. Quienes a veces no estamos tan inmiscuidos, lo vemos y relacionamos a la poesía solo los versos. ¿Es tanto así o tan equivocados estamos? No creo que sea solo versos, va mucho más allá, entendiendo también como la poiesis, la belleza y luego también la poesía. Para Stilwell mencionaba que la poesía es la deificación de la realidad. Y ahí caemos en lo que mencionaba el maestro, que es este misticismo. Ya no es solo la lengua o el ritmo o cómo se compone todo esto, sino la sensación, lo que evoca, a qué exhorta. Creo que eso es mucho más, algo más místico.
Ahora, Abigail y maestro, rompiendo un poquito el esquema de lo que es el Día Mundial de la Poesía y sobre todo qué actividades vamos a tener, sí quisiera adentrarnos en algo. Recuerdo cuando me formaba en la parte de la educación primaria, la educación superior, perdón, en la educación secundaria, primaria, secundaria. Recuerdo allá por el 2002, imagínense hace cuánto tiempo, en la clase de lenguaje y comunicación, que era la materia en ese tiempo, profesor. Recuerdo que nos daban lo que son las figuras literarias. Ujú. Y recuerdo pues esta parte de las figuras literarias hasta el día de hoy, le estoy hablando 24 años después, incluso en el ejercicio de mi profesión, cuánto sirve saber lo que es un símil y toda esta parte de la paradoja, de lo que recuerdo por mencionar algunas. ¿Cuánto sirve en la profesión, en la parte de la comunicación social, e incluso en la vida misma? ¿Y a qué quiero llegar con ese punto, maestro Paul? No sé si realmente se le está dando esa importancia que antes se le daba en la educación de los jóvenes, de los niños, la inclusión de figuras literarias. Y por ahí, si usted incluso va y pregunta a algún chico, no sé, no quiero generalizar tampoco, pero si les pregunta de figuras literarias, ¿sabes una o qué es esto? Creo que la respuesta va a ser, si no es nula, va a ser no conozco. Correcto. Bueno, ya nos metemos a otro ámbito que es el poema como tal en cuanto a estructura y también al currículo, ¿no? Que es lo que va a juntar y a formar lectores y pensadores y sobre todo a constructores y artífices del buen escribir, del buen hablar, del buen pensar. Con respecto, por ejemplo, al poema, el poema tiene su estructura, ¿no? El poema tiene estrofas, tiene versos, tiene ritmo, tiene musicalidad, tiene una extensión máxima, una extensión mínima, toda esa estructura ya que compone esta forma artística de la poesía, ¿no? El poema es la forma artística de la poesía y el poema también va a tener algunos requisitos que es usar el lenguaje de una manera original. Ya no se usa el lenguaje para comunicarse desde lo cotidiano, ya no se usa el lenguaje como para hacer una tarea académica o un oficio, sino que se usa el lenguaje para crear una nueva realidad. Es decir, una realidad que solo existe en ese poema y allí viene el lenguaje con todas las figuras y recursos retóricos. Por ejemplo, las metáforas, las anáforas, la sinécdote, la hipérbole, Son las alrededor de onomatopeyas. 23, 25, si mal no recuerdo, ya no tengo claro ya. ¿O son más? Ya no tengo. Muchísimas más, sí, De son las que yo recuerdo por ahí, muchísimas. de las que había estudiado. Sí, entonces, todo ese cúmulo de recursos retóricos son los que van a embellecer el lenguaje y van a permitirle que se cree otra realidad fuera, digamos, o sea, dentro del artificio del poema, de la estructura del poema. Y eso es lo que en el currículo últimamente se está perdiendo y sobre todo por la crisis de lectura que hay en los profesores, inclusive. O sea, partiendo del problema, hay que reconocerlo desde ahí. Sí, hay una debilidad muy grande en los lectores, quizá por las condiciones que ahora mismo estamos viviendo. Nos entretenemos mucho quizá como en el tema de la tecnología y nos ocupamos más en mirar reels muy rápidos y no nos adentramos ya otra vez al espíritu y al ser. O sea, yo soy, no sé, soy, digamos, entre comillas, aún joven, pero yo soy de la vieja guardia, de la vieja escuela, digamos, en el sentido de que me ha tocado estudiar y leer, incluso en aplicaciones actualmente, soy de las personas que me gusta leer, pero no es lo mismo realizarlo en un dispositivo que sentir el libro, Ujú. disfrutar el libro, el sonido de pasar las hojas, de sostener la pasta, de analizar la portada del libro, de sentir texturas. No sé cómo lo vives tú, Abigail, en ese sentido, a disfrutar de la lectura. Ciertamente como estudiante a veces es necesario piratear libros. Toca. Sí. A veces las que nos toca ver, porque incluso acceder a libros, por ejemplo, hay libros que a mí me gustan mucho que no los puedes encontrar normalmente. Claro. Y no llegan acá tampoco. Y toca al la parte digital. pequeño rincón del mundo. Ajá. Pero también soy partícipe de que es necesario leer en físico. Esto genera un diferente proceso de comprensión en el cerebro. Es diferente, justo como mencionaba, el poder escribir a mano. Se entiende muchísimo mejor y hay estudios que hablan al respecto de que hay mayor aprendizaje cuando se lee en físico. Pero yo tengo unos amigos que escriben bellísimo, le cuento. No creo que sea tanto así. Abigail, quería relacionar también este tema con la parte de, actualmente, no sé, profesor, también, luego quiero que me responda usted, maestro Paul.
en el sentido de la gente ya no está interesada tal vez en el mundo de las letras, en la parte de la lengua, de la literatura. Como estudiante, Abigail, ¿tú por qué te vinculaste o no sé de dónde nace tu historia para haberte relacionado en el mundo de la lengua y la literatura? Ciertamente, al día de hoy yo creo que todos quieren ser creadores, ser vistos y no se detienen a ser un buen público, a escuchar y aprender de los demás. Y yo me relacioné desde pequeña, ¿no? Leyendo lo que había en casa, también en algunos talleres literarios y posteriormente encontré como un lugar de acogida aquí en la U. Y con esa misma pregunta, y antes de ir a esta parte, no sé si hay la demanda, digámoslo de alguna manera, maestro Paul, de estudiar lengua y literatura, de que la gente esté interesada realmente en continuar en este campo de conocimiento. ¿Cómo surge la chispa de la lengua y la literatura en Paul Chin? Muy interesante, muchas gracias. Yo comparto algunos orígenes o un génesis con Abigail, en el sentido de que son las primeras lecturas que encuentras en casa o quizá escuchas oralmente cuentos. En mi caso eran como historias que me contaba una abuela y eran historias relacionadas a la fábula y a la leyenda. Eso Qué a mí me bonito. impresionaba y en mi cabeza yo creaba ya una historia. Yo ya la pensaba. Eso luego me llevaría también, digamos, a escribir teatro o a buscar también esa infancia, reproducirla en el teatro. Y luego la sensibilidad, ¿sabes? Porque a veces escuchas una canción que no está dedicada para ti, Pero la sientes y la sí, vives. y te apropias, y esa es una característica del arte, que es universal Y ahí justamente. es cuando dicen, "Ay, está despechado el maestro Paul". No es que esté despechado, es sensible, que es diferente. Claro, entonces aparecen esas situaciones y luego ya en la universidad, en la búsqueda de una profesión, yo siempre busqué una profesión en la que tenga que escribir algo. Entonces estudié comunicación social en un primer momento y luego nada, dije, lo mío no es tanto escribir reportajes o noticias, sino más bien escribir cosas que tienen relación con el ser, con el pensamiento, con el alma, con la realidad y a partir de eso me fue aproximando. Entonces esa es como una vocación. Yo pienso que junto a Abigail compartimos esa vocación por la literatura y aquí respondemos a la segunda parte, ¿cómo está ahora la gente que viene a estudiar literatura o la gente que busca la literatura? Entonces, digamos, las universidades en este caso están como jugando un rol muy, muy interesante porque mucha gente viene a estudiar literatura quizá no por la vocación, sino buscando una profesión. Y ahí ya hay otros resultados, ¿no? Y hay otra forma de vivir, en este caso, el tema como de los libros. Y obviamente se va a tener, volviendo al tema principal, como un acercamiento más real, más honesto a la poesía en cuanto a arte, al poema en cuanto a artificio y obra de arte también. Y hay alguien que no lo va a entender jamás y va a tener un contacto superficial y obviamente va a hacer eso con sus estudiantes. Entonces es como una doble realidad allí. El tema de la sensibilidad, de escribir, de este gusto, incluso por la lectura, como se decía, por el poema, por disfrutar de la poesía como tal, desencadena también en otros aspectos o que se van conjugando. A la vez usted lo decía dentro de la parte de su historia, maestro Paul, usted se empezó a estudiar comunicación social, pero que no lo vio, tal vez por esa rama. Personalmente disfruto el tema de escribir crónicas, de la fábula, como usted lo decía, cuando tu abuelita te contaba las fábulas y tú ibas construyendo la película. Y yo le digo, por eso me gusta leer muchísimo, porque no es lo mismo la película que ves en televisión, más allá de la ficción, de los efectos especiales, que el límite, o sea, en el cerebro no hay. Tú sabes cómo creas un personaje, cómo lo ves, sientes, lo vistes al personaje en la mente, y te dice, están en la esquina, que es una calle tanto, es oscura, tiene unas paredes, etcétera, la bisagra suena, y sin que suene nada, tú sabes en tu cerebro que esa bisagra está sonando, que esa madera está percudida, no es el piso percudido, que esa madera es vieja por el paso del tiempo, pero toda esa película te la construyes en la mente. Y eso es lo bonito de la fábula, de escribir, y que luego también te da paso por disfrutar cada uno de esta parte de la poesía. Les decía la lectura, sobre todo, y no es lo mismo en la parte digital, pero sí podríamos aprovechar la tecnología, como lo decía usted, maestro Paul. Actualmente puedes disfrutar de un libro, ya no tienes que estar en las noches encendiendo la luz. Hay herramientas que solo te permiten iluminar una página y que te permiten incluso disfrutar de la poesía como tal. Hay mucha gente que aún antes de dormir tiene esa sana costumbre de leer un poema de autores muy reconocidos, de darle también la posibilidad a gente que escribe, que hace poesía, que hace poemas, y que esta buena costumbre no se pierda. Tal vez, ¿conoce usted si
¿Se ha perdido en parte o si aún se mantiene con mayor frecuencia, maestro Paul? Yo creo que tenemos dos respuestas. Quizá una desde las generaciones más joven a la que pertenece Abigail y otra a la que pertenezco yo, que Tampoco es digamos, tan, ¿no? tampoco es tan vieja. Pero hay un gran cambio, aunque pareciera que temporalmente no hay mucha diferencia, pero ya en los más jóvenes hay una diferencia abismal. Entonces, yo me gustaría un poco proponerlo desde esta percepción que yo tengo y luego sí que Abigail tiene como otra realidad. Por ejemplo, en el tema como de la escritura, ¿no? En el tema del artista poeta. Vamos a meternos a ese concepto. Entonces, vamos a meternos a la figura del poeta, porque cualquiera puede escribir, es verdad. Cualquiera, ahora aprovechando redes sociales, produce un texto con algunas características literarias, ¿no? Pero eso no le garantiza o no hace que eso sea un poema o un buen poema al menos, porque, y aprovechando un poco lo que teorizaste tú, cuando uno lee narrativa, lee un cuento, una novela o una obra de teatro, las imágenes que tiene el lenguaje se recrean en la cabecita, pero el lenguaje del poema es diferente. Es totalmente distinto y no hay imágenes claras, más hay algo que atraviesa el espíritu allí y las emociones. Y ese es el rol, digamos, de la poesía. Pero hoy en día, al menos yo crecí en una generación donde aparecían interesantes escritores y escritoras muy valiosas dentro de la renovación literaria. Por ejemplo, yo siempre me gusta reconocer a mis amigos, por ejemplo, dentro de las chicas está Andrea Rojas, está Tania Salinas, está Pamela Cuenca, estaba Sara Montaño, y luego de los varones Artur Paladines, Patricio Vega, Kelverax, Paul, y era como una generación más de la vieja escuela, ¿no? Que había leído a los textos palpándolos a mano, saboreándolos, degustándolos, compartiéndolos, rebatiéndolos, estudiándolos, rayándolos y a partir de eso como una mímesis, una imitación en primer lugar para poder alcanzar ese arte que era para nosotros el ejemplo, el modelo, el seguir. Pero luego ya buscando una voz, que eso es otro tema, ¿no? Buscar esta voz poética, esta voz de cómo contar algo. Y eso ha pasado. Entonces mi generación es como esa generación quizá que se apasionó más desde esa misma necesidad de tener el libro físico. Pero yo sí que siento un gran cambio, en cambio, con los más jóvenes. Como esa búsqueda, me ha gustado mucho como lo ha dicho Abigail, esa búsqueda de ser vistos. En cambio, en los jóvenes la necesidad de ser vistos les obliga a que todo lo que se escribe lo llamen ellos poema. Y eso es una gran realidad. Yo creo que Abigail nos podría contar más. ¿Cuál es su eso. visión, Abigail, dentro de esa lógica y perspectiva? Como nativos digitales, cambia muchísimo Nos el mató cómo se con eso. percibe. Claro, eso es lo que Sí. decía. Pero es que es cierto. Sí. Ya no se deja de ver al arte como la sensibilidad o el misticismo o hasta de una manera intelectual, sino que pasa a ser hacer un post, a ser parte de un feed de Instagram o de algo que cuelgan en un museo y ya llaman arte o poesía, sin tener en cuenta ciertos estudios, sin siquiera haber leído. Entonces sí, en ese aspecto sí creo que ha cambiado muchísimo. Al día de hoy yo reconozco a pocos poetas de mi generación como tal, pero creo que es importante también generar espacios en donde se pueda aprender, en donde se pueda dar en donde se pueda brindar esta información, esta guía, porque todos empezamos en algún punto. Ahora, Desde abajo. Abigail dice algunas cosas bastante interesantes y me surgen muchas dudas de lo que también usted aporta, maestro Paul. Tengo muchas interrogantes y me gustaría quedarnos una hora más conversando aquí porque es un diálogo que me simpatiza muchísimo. Pero sobre todo usted lo dice, o sea, no hay muchas figuras actualmente. Antes, ver poetas, sobre todo en Loja, por nuestra idiosincrasia como tal, era muy común, la tierra de poetas, de literatos. Pero actualmente cuando le dicen, oye, él es poeta, lo quedas viendo como el bicho raro. O sea, dejó de ser algo común a ser algo extraño actualmente. Pero hay que entender esa figura. Yo un poco sí que me peleo, por ejemplo, a veces el poeta también se le agotan los temas
y vuelves a escribir de lo mismo. Yo los critico, digo, te estás plagiando a ti mismo. O sea, ya no hay nada nuevo que decir. Estás repitiendo lo que ya dijiste hace 10 años, sino desde una perspectiva actual. El poema de la luna, solo que con el sol ahora. Sí. A veces toca así. El poema del día. Solo que de noche. Sí, es lo mismo. Entonces, ahí hay una crisis, sobre todo en la producción literaria. No hay una renovación. Pienso que hay como un estancamiento en los temas. Hablando de Loja, por ejemplo, hace mucho tiempo sí que se hizo un estudio respecto a que el clima influye mucho en el sentir del ser humano. Por ejemplo, gente que vive en la zona andina, bajo lluvias y el frío, obviamente va a tener una sensibilidad más desarrollada a gente que vive a nivel del mar, por ejemplo, no sé, en una playa, en una ciudad costera. Entonces, eso sí que va a influir en la sensibilidad, en la calidad de la sensibilidad y en la forma de Bastante de interesante ser. lo que se dice. Sí, sí, entonces eso es lo que va a pasar en Loja. Está muy alejada, muy ensimismada y obviamente cuando aparece la República en 1830, viene el cambio de siglo del 19 al 20, perdón, y aparece una necesidad de reconstruir una identidad como país y como ciudad, ahí van a aparecer grandes figuras, por ejemplo, Matilde Hidalgo, Pablo Palacio, Benjamín Carrión, Alejandro Carrión, Ángel F. Rojas, y todos ellos van a demostrar que Loja es una ciudad en la que se produce un pensamiento de vanguardia, que es lo que nos ha dado hasta ahora como ese nombre de ciudad cultural o cuna de artistas. Es por esta pléyade de intelectuales que surgieron entre los años 20, 30 y hasta 40 del siglo pasado. Y esa renovación fue la que se viene sintiendo a partir del año 2010, yo creo, en adelante, que es como una nueva imagen y una nueva voz. Y yo creo que hemos alcanzado algunas cosas muy interesantes como generación y la figura del poeta es moderna también, ya no es como el tipo, no sé, depende de la personalidad obviamente también de cada ser humano. Sí, no podemos caracterizar. Sí, no hay una generalidad para decir todos son así, pero sí que es interesante que aparezca una poeta, un poeta y que sea algo auténtico, es decir, le reconoces. Sí, y me ha tocado ver poetas, o sea, y hay de todo, se dice, no hay una caracterización general que se pueda realizar, porque hay personas que tú dices, no, tiene pinta de futbolista, pero tiene más sensibilidad que muchos, y esa persona es un poeta. O sea, no puedes dentro de ese sentido o dentro de esa lógica también enmarcar en algo. Claro, depende mucho de ese mundo interno secreto. Maestro Paul, sí, y usted lo dice, o sea, es un mundo interno y muy secreto. Maestro Paul, otro de los aportes que usted decía y que no quiero perder la idea, usted manifiesta. Una cosa es la narratividad y lo que te puede permitir recrear imágenes de lo que tú escuchas, sea verbalmente, o sea, a través de un escrito. Sobre todo una cosa es la discursividad, la narratividad, pero la poesía es muy diferente. Y recuerdo algo de que cuando era niño trataba de entenderlo. No sé si, me imagino, Abigail, que Neruda es del cajón, es como el Padre Nuestro para los religiosos. Pero a veces tal vez, y decía Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y uno empieza, y tratabas de analizar una lógica, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Y era como uno de esos ejercicios de matemática que no los podía resolver. Y no sé si esto es lo que te cautiva adentrarte en la poesía. No sé si lo viviste de esa manera o cómo vives tú la poesía. Cayendo en cuenta al respecto a las imágenes, hay dos tipos de imágenes, las imágenes que son figurativas y las imágenes literarias. Entonces, en este momento, en base a estos versos de Neruda, estamos hablando de una imagen figurativa. Considero que me agradan muchísimo más las imágenes figurativas. No creo que solo exista poesía ahí, porque ciertamente en las imágenes literarias hay muchos, son polisemánticas, entonces también hay cierta poesía ahí, pero me inclino más hacia las figurativas, porque se puede jugar muchísimo más con lo surrealista, con lo irreal, con la extrañeza, hasta con la monstruosidad. Entonces, tal vez por ese lado. Ese surrealismo, no sé si cuando a usted le tocó vivirlo, maestro Paul, lo consideró así, porque me refería cuando te dicen en la narratividad, y llegó a la esquina de las calles tanto, en donde en una noche con una luna tanto, y te imaginabas, y el ladrido de los perros en el fondo, y te imaginas toda la toma. Pero es muy diferente, como decía, cuando lo citaba Neruda, y te ponía a trabajar la cabeza por ese surrealismo. ¿Cómo lo vivió usted en esa juventud, cuando le tocó también empezar a adentrarse un poquito más en el tema de la poesía? Hay lecturas, obviamente, y autores. Por ejemplo, hay que clasificar que la literatura tiene sus géneros. Entonces, dentro de la épica está la novela, el ensayo, el cuento, el microcuento. El otro género va a ser el género dramático con
el teatro exclusivamente, y el otro género va a ser el género lírico con la poesía y todas sus formas, ¿no? Elegía, oda y todas esas características especiales. Ahora bien, el lector sería en este caso cómo se enfrenta ante estos textos, ¿no? Por ejemplo, te puedes topar con un Quijote que tiene sus imágenes muy claras como fotografías o una cinta de cine, pero también te puedes tocar, por ejemplo, topar con Dante Alighieri y la Divina Comedia, por Que ejemplo, es excelente. que es un canto gigantesco y que no necesariamente tiene esas imágenes de la naturaleza como una mímesis de lo natural, sino que ya se adentra a otras cosas que van al plano metafísico, que es ese otro plano donde la poesía también sale victoriosa, porque nos deja conocer algo que a través de la materia y de los sentidos no tenemos nosotros acceso. Y esa parte es la que uno ya va discerniendo. Y hay otra cosa también muy interesante, además de, digamos, los efectos que te produce la lectura de poesía, que es también el tema de encuentras tú como poeta te encuentras más cómodo escribiendo desde la nostalgia, o escribes desde la derrota, o escribes desde el pesimismo, y es muy complejo que haya un poeta escribiendo desde la alegría o desde la paz. Hay muy pocos poetas escribiendo siempre Claro, porque como... como usted lo dice, una cosa es la poesía, otra Claro. cosa es la narratividad. Yo Claro. he estado muy contento y he podido escribir historias tristes, Claro. pero es diferente. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí un poeta que me gusta mucho y que escribe desde el humor, porque me parece un gran humorista, es un poeta, es un antipoeta chileno llamado Nicanor Parra, que escribe muchos poemas así que no tienen 100% una carga emocional de dolor, de tristeza, de pérdida, de derrota, sino que más va desde la alegría, desde el humor, desde la ironía. Claro, porque a Y ese veces texto- pensamos que la poesía, perdón que lo interrumpa, maestro Sí. Paul, pensamos que siempre la poesía tiene que ser triste, o tiene que ser de un amor imposible, o de un amor que se fue. Una derrota, sí, o una pérdida que sufrí, una herida. Y a veces es bueno como que el poeta a veces, Salga de los lugares comunes. sí, porque Ajá. el lugar común del poeta o de del poema, los lugares comunes del poema son la tristeza, la derrota, la muerte, el dolor, la soledad. Y entonces al poeta, cuando le obligas a salir de ahí y te sigue escribiendo cosas maravillosas desde la paz, desde no sé, la calma, ya dices, bien, este sí es poeta, este sabe trabajar esa parte. Maestro Paul y Abigail, por temas de tiempo, yo encaramelado, de lo más feliz de conversar con ustedes aquí, pero mi compañero ya nos dice tiempo al tiempo. Dos últimas inquietudes, rapidísimo también para abordarlo. Abigail mencionaba algo por el tema de la actualidad, de la juventud, e incluso quiero llegar a algo que nos pone una prueba interesante, y quiero también la respuesta de cada uno de ustedes, mis estimados invitados, partiendo con Abigail. Actualmente también vivimos en un mundo y un desafío que nos está planteando la inteligencia artificial. ¿Crees que pone en riesgo? Porque actualmente le dices, hazme un poema para declarármela a la chica. Ya creo que los hombres ya no dejamos de hacer eso. Pero yo creo que todavía no ha de faltar por ahí el empedernido o el que tiene su as bajo la manga. Y pues, yo no soy bueno para escribir, a decir, pero le pongo a ChatGPT, ¿sabes qué? Tiene tez blanca, unos ojos color miel, cabello castaño. Hazme un poema. ¿Crees que puede la inteligencia artificial poner en riesgo esa parte, no sé, si emocional también o de lo que es la poesía como tal? ¿Crees que esta actualidad, esta tecnología puede amenazar la poesía? La pura, me refiero. Sí, creo que sí. Si no se trabaja pensamiento crítico y lectura en cada individuo, creo que correría riesgo, porque como todo, puede llegar a podrir el cerebro y también alcanzará la poesía. Porque digamos que tú no eres poeta, no estás estudiando lengua y literatura, y viene un X ciudadano por ahí, te presenta, te regala por ahí, te escribe en WhatsApp un poemita por ahí, tú lo lees. ¡Ay, qué bonito! Puede que pase, digo yo. ¿Cuál es su Anécdota. ¿Cuál es su visión, maestro Paul? ¿Puede la inteligencia artificial actualmente amenazar la poesía como tal? Yo pienso que puede reducir la creatividad en el individuo, matarle, y en algunos casos, si es que el individuo sabe usar con provecho la IA, puede sacar algunas ideas interesantes, pero hay que entender que la IA son algoritmos matemáticos, son fórmulas matemáticas que nos buscan la razón. Entonces, ese texto que se produce es un texto, digamos,
sin alma. Está Sí, a eso incompleto. creí. Sí. Ajá. Está incompleto. Tú le pones que te escriba un poema y te escribe con la métrica, con el número de versos, con la ritma exacta, pero lo lees y no dice Y es nada. plano. Y no dice nada. Claro. Entonces le falta lo que solo tiene el ser humano, que es la Ese pasión, misticismo. es como esa energía, ese dolor, ese universo que cabe dentro del poeta para expresar algo. Y eso no te lo va a dar nunca jamás un robot, una IA. Tengo muchísimas preguntas, como le digo, nos iríamos de largo. Finalmente, como Universidad Nacional de Loja, por este Día Mundial de la Poesía, ¿cómo lo celebramos? ¿Cómo lo festejamos? Sobre todo, ¿cómo lo conmemoramos es el término apropiado? Yo creo que la universidad es esa casa de estudios legendaria en la región sur del Ecuador. Y yo pienso que como alma mater hemos dejado ya un legado formando, no solamente en la actualidad, sino desde su fundación. Muchos intelectuales, muchos escritores son producto de esta casa de estudios y nosotros seguimos sobre todo esta misma misión. Me formé en esta casa de estudios, se está formando Abigail y a partir de eso la línea se mantiene fuerte. Entonces yo creo que como alma mater estamos trabajando por fortalecer esa identidad cultural, esa producción de artistas, mantenerla con fuerza y sobre todo con honestidad, porque no es un artificio, no es algo que les damos de manera obligatoria, sino que a través del ejemplo, lo de la motivación, los nuevos estudiantes, la nueva generación va aprendiendo, se va robusteciendo y nada, ellos luego van a dar fruto por donde quiera que vayan en el mundo entero. Perfecto, maestro Paula Abigail, qué gusto haberlos tenido por acá. Como les digo, nos podemos ir de largo si quiere, que aquí jalamos unos 2 días de conversar sobre poesía, pero el tiempo nos queda corto en el espacio de las noticias. Finalmente, pues qué gusto tenerlos, tenerlos acá en la radio. Las puertas siempre van a estar abiertas, pero por más poesía, Abigail. Qué gusto tenerlos por acá en su despedida. ¿Perdón? En su despedida, digo, para que pueda despedirse en este espacio. Disculpe. Sí, en relación con lo de la universidad, me parece que agradezco a mis maestros, a la universidad, que me ha permitido acceder a lecturas que, como mencionaba, permiten que este pensamiento sea crítico, que la creatividad no se quede en lugares comunes, ir más allá. Usted sigue diciéndome términos y palabras y quiero seguir preguntando, pero bueno, se nos termina el tiempo. Maestro Paul, qué gusto haberlo tenido acá. Muchas gracias por la invitación y feliz Día de la Poesía a todos. Por más poesía, así que muchas gracias. Mañana tenemos Pauca Raime, Día Mundial de la Poesía, así que disfrutar de una jornada de sábado espectacular. Con nosotros será hasta el lunes, 8 de la mañana en más de UNL Noticias. Mi nombre es Andrés León y ha sido un placer inmenso acompañarlos. Disfruten en la jornada conectados a través de 98.5 en el mundo entero, www.unl.edu.c. En Radio Garden también nos puede seguir y recuerde, estamos también en Facebook UNL Radio 98.5. Buen resto de la jornada, disfrute el fin de semana. Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima edición de UNL Noticias.